All right, let's all stand together. Pongamos de pie Let's pray. y vamos a orar. Lord, we come to you in Jesus' name. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. We ask for your wisdom, Oramos por tu sabiduría, your guidance. por tu guía. Lord, if it's your will to plant another church, Señor, si es tu voluntad que se plante otra iglesia, you would raise up these men and women. Señor, que seas tú levantando esos hombres y Fill them with mujeres. the Holy Spirit. Llénalos del Espíritu Santo. Continue to prepare them Sigue preparándoles for the work of the ministry. para la obra del ministerio. Lord, you said to go and make disciples Señor, tú dijiste es ir y hacer of all discípulos nations. de todas las naciones. Lord, what a blessing to have a church Y qué bendición el tener una iglesia where the word of God is taught. donde la palabra de Dios enseña, People are being discipled donde la gente está siendo through the discipulada teaching of the word of a God. través de la enseñanza de la palabra Lord, de bless Dios. us now Señor, bendice as esto we ahora. continue to study through the book of Romans. Como seguimos estudiando el libro de Romanos. Lord, may you guide us and lead us. Señor, serías tú guiándonos y liderándonos. May you speak to our hearts Señor, serías tú hablando a nuestros and give us corazones. ears to hear Y danos, Señor, oídos para what oír the Holy Spirit is saying to us. lo que el Espíritu Santo nos está We ask diciendo. in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Everyone said, Y todos decimos amen, amen. Amen. All right, you can all be seated. que podemos sentarnos. Open your Bibles to the book of Romans. Y abramos nuestras Biblias al libro de Romanos. Romans is one of the greatest books of the entire Bible. Romanos es uno de los libros más grandes de la Biblia. We could spend the rest of our time on earth just studying the book of Romans in depth. Podríamos pasar el resto de nuestro tiempo en la tierra estudiando a profundidad el libro de There's Romanos. so many great truths in the book of Romans, powerful truths. Hay tantas grandes verdades, verdades poderosas en el libro de Romanos. Truths that will change your life. Verdades que van a cambiar tu vida. You believe them Si las crees with all your heart. con todo tu corazón, These truths will change your life, estas verdades cambiarán tu vida and you will live for the glory of God. y vivirás por la gloria de Dios. So we've been doing an overview of the book, Así que hemos estado haciendo como una revisión del libro and it's kind of went different than I expected. y ha resultado un poco diferente de lo que esperé. We've been kind of breaking it in smaller sections. Lo hemos estado partiendo en secciones pequeñas. We're going to go back and go verse by verse and really get into it. Vamos a regresar y estudiarlo verso por verso y de verdad profundizar en ello. So now we're moving kind of fast, Así que ahorita nos estamos moviendo como rápido, but not real fast. pero no tan rápido. It's kind of in the middle. Está como en el medio. It's an overview, but we're kind of spending a little more time than usual. Es como una revisión, como un resumen, pero nos estamos pasando más tiempo de lo normal. En Today ello. we'll be looking at chapter 6, 7, and 8. Hoy vamos a estar mirando a los capítulos 6, 7, and 8. 6, 7 y 8. Next week we'll do 9, 10, and 11, La semana que viene vamos a hacer 9, 10 y 11 and then we'll finish the book, y vamos a terminar el the libro following one. la semana que viene. But then we'll go back and go verse by verse, really getting into details. Pero después vamos a regresar a capítulo 1 y a mirarlo a versículo por versículo y de verdad mirándolo a detalle. Chapter 8 is such an amazing chapter. We're going to do at least 3 or 4 studies just in chapter 8. El capítulo 8 es un capítulo increíble, vamos a hacer como 3 o 4 estudios solamente en el capítulo 8. So I encourage you, once again, take notes. Así que te animo otra vez, toma notas. If you need a notebook, Si ocupas un you cuaderno haven't received one yet, y no se te han dado uno, we still have notebooks. todavía tenemos cuadernos. So if you like one, raise your hand. Así que si quieres uno, levanta la mano. Don't be collecting them. No los estés coleccionando If tampoco. you don't have one, raise your hand. If you haven't received one yet, Pero si no tienes uno, por favor levanta la Raise mano y your te van a hand. dar uno. raise your hand and we'll be glad to give you Sí, one. levanta la mano y te vamos a estar contentos de darte uno. Okay? All right. As we're doing an overview of the book of Romans, Como estamos haciendo esta revisión del libro de we Romanos, broke it into various sections. lo separamos en varias secciones. The first section La primera sección is called the introduction, se llama la introducción and it's chapter 1, verse 1 to 17. y es capítulo 1, versículo 1 al 17. And that is the introduction of the book. Y eso es la introducción del libro. Oscar, I think este no es lo correcto, lo que estás poniendo. I think it's uno por uno, si no estoy mal. Pero vamos. The first one is the introduction of the book, Pues el primero es la introducción del libro, verse 1 through 17. del 1 al 17. Paul had never been to Rome. Pablo nunca estaba en Roma, He did not plant the church. no plantó la iglesia. Most of the churches Paul wrote letters to, he planted them. La mayoría de las iglesias a las cuales él ha enviado cartas, And él then, las plantó. and then he wrote letters to them. Después les enviaba This cartas a church he ellos. did not plant. A esta iglesia él no la plantó. He'd never been there, Nunca ha estado ahí. but he wrote this amazing letter to them. Pero escribió esta carta increíble para And con then the ellos. second section La segunda sección is he talks about being guilty. se llama acerca de Culpable. culpable. That all of us are guilty before God. De que todos somos culpables ante Dios. Very interesting way to start a letter. Una manera muy interesante de comenzar una carta. But in chapter 1, Pero en capítulo 1, verse 18, versículo 18, chapter 3,
al capítulo 3, verse 20, versículo he 20, talks about the fact that we're all guilty before God. habla del hecho de que todos somos culpables ante Dios. That Jews and Gentiles, it doesn't matter your nationality, we're all guilty before God. Que judíos y gentiles, no importa tu nacionalidad, somos culpables ante Dios. That's how Paul began his letter. Y eso es como Pablo inicia su carta. Because it is important Porque es importante for you and I para ti y para to conmigo realize que nos demos cuenta that we're all guilty before God. que todos somos culpables ante There's Dios. none righteous. No hay ninguno Not justo, even one person ni siquiera uno is righteous before God. es justo ante Dios. We have to understand Y that. tenemos que entender esto. I'm guilty before God, Soy culpable ante Dios and I cannot earn my way to heaven. y no me puedo ganar mi camino al cielo. I'm a sinner. Soy un And it pecador. is so important we understand that. Y es tan importante que entendamos esto. Because a lot of people think that they can go to heaven by being good Porque mucha gente piensa que va a llegar al cielo por ser bueno. or doing good things. They can earn their way to heaven. O haciendo buenas obras te ganas el camino al The cielo. Bible is clear. La Biblia es clara. No one is good, Ninguno es bueno. not even one. Ni siquiera uno. We're all guilty before Todos God. somos culpables ante Dios. And so after talking about how we're guilty, Así que después de hablar de cómo somos culpables, the next logical question would be, how can I be saved? la siguiente pregunta lógica es ¿cómo puedo ser salvo? How can I be saved then? ¿Cómo puedo ser salvo entonces? If I'm guilty, Si soy if culpable, I'm a sinner, si soy un and pecador God is holy, y Dios es and santo no one is good, y nadie es bueno, then the next question would be, what can I do to be saved? entonces la siguiente pregunta tiene que ser ¿qué puedo hacer para ser salvo? That's a good question. Y esa es una buena pregunta. Thank God he has a way of justifying sinners. Gracias a Dios, Él tiene una manera en cómo justificar al And that's number pecador. 3. Y ese es el número 3, Justification by faith. justificación por fe. Okay? God justifies sinners by faith. Dios justifica al pecador por fe. Not by what you do No por lo que haces or how good you are. o qué tan bueno eres. God justifies sinners simply by their faith in Jesus Christ. Dios justifica al pecador simplemente por su fe en Jesucristo. I like that. Me gusta eso. Because God's not telling me Porque Dios no me está diciendo to be a good person, que sea una buena persona, to try to earn my way to que heaven. trate de ganarme el cielo. God never says that Dios nunca dice eso. because we're sinful people. Porque somos pecadores. We can't earn our way to heaven. No nos podemos ganar el camino al But cielo. God has made a way to save us. Pero Dios ha hecho una manera And para in salvarnos. chapter 3, En capítulo 3, look at verse 23 and 24. mira versículo 23 y 24. It says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ." Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. So the Bible says that all of us have sinned and fallen short of his glory. Así que la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. But God has chosen to justify us freely by his grace Pero Dios ha escogido justificarnos gratuitamente mediante su gracia, through the redemption that is in Jesus Christ. a través de la redención que hay en Jesucristo. There is no salvation outside of Jesus No Christ. hay salvación fuera de Jesucristo. But it says it's a free gift of God. Pero dice que es un regalo gratuito de Dios. Salvation is a free gift. La salvación es un regalo You gratuito. can't deserve it. No te lo puedes You merecer, can't earn it. no te lo puedes ganar. God gives it to you freely. Dios te lo da a ti It's by gratuitamente, grace. por gracia. You receive it by faith. Lo recibes por fe. You see, you have to believe to receive. ¿Ves? Lo tienes que creer para recibirlo. It's not something we deserve. No es algo que merecemos. One man said very correctly, Un hombre dijo muy correctamente, the word deserved should be written on the floor of hell. la palabra merecido debería estar escrito en el piso del infierno. But the word free gift should be written on the door of heaven. Pero la palabra regalo gratuito debería estar escrito en la puerta del cielo. That's true. Y eso es verdad. If you want what you deserve, then you're going to end up in hell. Si quieres lo que te mereces, vas a terminar en el infierno. But if you want the free gift of God, you can end up in heaven. Pero si quieres el regalo gratuito de Dios, vas a terminar en el cielo. The salvation is by grace through faith. Porque- Freely given through the redemption that's in Christ. Porque la salvación es un regalo gratuito dado enteramente por la gracia de So in Dios. the first few sections of Romans, Así que en las primeras secciones de Romanos, Paul made it very clear. Pablo lo hace bastante claro. We're all guilty before God, Todos somos culpables ante Dios, but God has chosen to justify sinners by faith. pero Dios ha decidido justificar al pecador a través de la fe. It's all of grace. Todo es por gracia. Can't get better than that. No se puede poner mejor que esto. Amen. Amén. I'm a sinner. Soy un pecador. God saved me by grace. Dios me salvó por gracia. Man, you have to believe Tienes que creer the word of God. la palabra de Dios. I like that. Me gusta esto.
I'm thankful for that. Estoy agradecido por esto, Because of Jesus Christ, por Jesucristo. we have redemption. Es que tenemos We redención, have forgiveness. tenemos perdón, We have justification by tenemos faith. justificación por fe. Now, what's the next section? Ahora, ¿cuál es la siguiente sección? That leads us to our study today. Eso nos lleva a nuestro The estudio hoy. next section is sanctification. La siguiente sección es santificación. And I encourage you guys, take notes. Y te animo, toma notas. Write these things down. These are great truths. Escribe esto, son verdades grandísimas, Why would, importantes. why would you not write them down? ¿Por qué no las Have escribirías? them and on note. You have something to study when you go home. Para tenerlas y conocerlas y tener algo que estudiar cuando llegues But a casa. next section is sanctification, chapter 6 through 8. Pero la siguiente sección, que es capítulo 6 al 8. What is sanctification? ¿Qué es santificación? It's talking about living a life that glorifies God. Eso quiere o habla de vivir una vida que glorifica a Dios. We don't just receive Christ No solamente recibimos a and Cristo then live the same way y vivimos de la misma as manera before Christ. como lo hicimos antes No, de we Cristo. receive Christ No, recibimos a and we live a Cristo new life. y vivimos una vida nueva, Sanctification. santificada, God is changing santificación. us, Dios nos está cambiando, molding us moldeándonos more and more into the image of Christ más y más a la imagen de as Cristo, we walk with the a Lord. cómo caminamos con el Señor. Now, Paul knew that people would misinterpret what he had been saying. Ahora, Pablo sabía que gente iba a malinterpretar lo que él estaba diciendo. Paul knew that. Pablo sabía eso. People are not going to, they're going to misinterpret me. Sí, la gente me va a malinterpretar. And they might say something like Y this. tal vez digan algo así. Well, if I'm saved by grace Bueno, si soy salvo por gracia, through faith a través de la fe, and not what I do, y no lo que hago, then does that mean I can continue to sin? significa que puedo seguir pecando. Why not just continue to sin? ¿Por qué no sigo pecando? And the more I Y sin, entre más peco, the more it shows God's grace. lo más Dios me muestra su gracia. So Paul assumed that people were going to misinterpret what he's been teaching. Así que Pablo asumió que la gente iba a malinterpretar lo que estaba enseñando. And they would think that grace is a license or permission to live a sinful lifestyle. E iban a pensar que la gracia era una licencia, un permiso para vivir una vida pecaminosa. Anyone who would think that way, Cualquiera que pensase de esta manera, you don't understand the dynamic of salvation. de verdad no entiende la dinámica de la You don't salvación. understand what happens when a person is converted to Christ. No entiende lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo. There's a dynamic that takes place. Hay una dinámica que toma lugar, Powerful dynamic. una dinámica It's poderosa. not just words you say. No son solamente palabras que dices, You don't just raise your hand, no solamente levantas la mano, repeat a prayer, repites una and oración that's it. y ya. No, there's power. There's something powerful that takes place. No, hay poder, hay algo poderoso que toma lugar. And Paul is going to spend the next 3 chapters, 6, 7, and 8, talking about our new life in Christ. Pablo va a tomar los siguientes 3 capítulos 6, 7 y 8 hablando de nuestra nueva vida. Now, last week was Easter. Así que la semana pasada fue Pascua The week before that, we looked at chapter 6 and 7, y la semana anterior miramos a capítulos 6 y parts 8, of them. partes de And I ellos. didn't get to finish the whole idea. Y no pude terminar toda la idea, That's why we're going back today. por eso vamos a regresar And we're going to look at, hoy. quickly, we're going to look at 6, parts of 6, parts of 7, and parts of 8. Y rápidamente vamos a mirar partes del 6, parte del 7 y parte del Because it's a 8. whole section. Porque es toda una And it sección goes together. y va junta. Later, we'll break it down verse by verse, and we'll really dig in to each chapter. But now we're going to do an overview of 3 of them. Más adelante vamos a ir verso por verso y de verdad vamos a ir sección por sección, pero ahorita vamos a nada más a mirar parte de I ellos. don't really feel like in a big hurry to finish. No. I don't feel like in a hurry to move fast. I don't feel that. No me siento como apresurado, no me siento como una necesidad de moverme muy rápido. I hope you don't either. Espero que tú tampoco, Because there's this good stuff. porque está There's bueno esto. amazing truths that will change your life. Hay verdades increíbles aquí que te van a cambiar la vida. God has used Romans to change millions of people's lives. Dios usó a Romanos para cambiar la vida de millones de Throughout personas history. a través de la historia. We could name man after man after man that have been transformed by the truths in Romans. Podemos nombrar nombre tras nombre tras nombre de personas que han sido cambiadas a través de la historia por el libro de Romanos. One of them was Martin Luther, Una de ellas fue Martín the Lutero, great reformer. el gran reformante. He found out in Romans that a sinner is saved by grace through faith. The just shall live by faith. Se dio cuenta que en Romanos que el pecador era salvo por gracia y que el justo debe vivir por And his life justicia. was changed. Y su vida fue cambiada Martin Luther porque Martín Lutero was a Catholic monk era un monje who católico dedicated his life trying to please God in his own strength. que dedicó su vida a tratar de complacer a Dios a través de sus propias He would fuerzas. fast and pray for days. Ayunaba y oraba por días. He would beat himself.
se golpeaba a sí He would mismo, sleep outside in the cold dormía afuera en el frío to try to die to himself. para tratar de morir a sí And mismo. he found out, man, there's just no hope. I'll never be good enough. God is angry at me always. Y se dio cuenta de que no hay manera en la que yo pueda llegar a ese nivel y pensaba, Dios está enojado conmigo siempre. And then studying the book of Romans, Y estudiando el libro de Romanos, he began to understand that it's not like that. se dio cuenta que no es de esta manera. We're all guilty. Todos somos God culpables. justifies us by faith, Dios nos justifica por fe, freely, in gratuitamente, Jesus Christ. en And the Jesucristo. light bulb went on, Y se le prendió el foco and he was born again, y fue nacido de and nuevo. he became the great Martin Luther. Y se convirtió en el gran Martín He Lutero. understood the truths located in this book. Entendió las verdades que estaban en este libro. And we're going to understand that. We're going to go back and look at them more in detail. Y les vamos a entender, otra vez vamos a regresar y les vamos a mirar detalladamente. But so let's quickly go over these 3 chapters. Pero rápidamente atravesemos esos 3 capítulos. The first section La primera sección is chapter es 6, capítulo 6, and it's called Victory Over the Flesh. que se llama Victoria ante la carne. And look at chapter 6, verse 1. Y miremos a capítulo 6, versículo 1. And Paul says, Pablo dijo, "What shall we say then? Shall we continue that grace may abound?" Chapter 6, verse 1. ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? You see, Paul assumed that people were going to ask that question. ¿Ves? Pablo asumió que las personas iban a hacer esa pregunta. It's a misconception. It's a concept that's very popular today. Es una mala interpretación, es un concepto que es muy popular el día I'm de saved hoy. by grace. Soy salvo por gracia. I can do whatever I want. Puedo hacer lo que yo I quiera. remember a guy talking to me, Recuerdo a alguien and he hablando had a conmigo. kawama in his hand, Tiene una caguama en la and he mano was getting drunk, y estaba emborrachando. and he goes, "Brother, it's all by grace. We're saved by grace." Mis hermanos, es por gracia, somos salvos por gracia. And he did not understand what happens when a soul is converted to Christ. No entendía lo que le pasa a un alma cuando se convierte a Cristo. Anyone who would ask this question Cualquiera- doesn't understand the supernatural work that happens when a sinner repents and turns to Christ. Cualquiera que haga esta pregunta no entiende la dinámica supernatural que pasa cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Cristo. There are things happening, Hay, guys, hay cosas pasando inside. dentro. It's not just raise your hand, No solamente levanto la say a mano prayer, de una and oración. say, "Oh, I prayed. I guess I'm going to heaven." Ah, oré, creo que ya voy al cielo. No, it's much deeper than that. No, es muchísimo There's más a profundo que powerful work eso. of God Hay una obra poderosa de within the Dios life of the sinner who is repented and puts faith in Christ. dentro de la vida del pecador que se arrepiente y da su vida a Cristo. So in chapter 6, Así que en capítulo 6, Paul is going to explain what happens, what takes place in the life of a true believer when he receives Christ. Pablo va a explicar lo que pasa en un verdadero creyente cuando acepta a Cristo. Now let's look at verse in chapter 6. En capítulo 6 miremos Paul's going to explain cómo Pablo va a explicar that we have died with Christ. que hemos muerto con Cristo. The person that you were before Jesus Christ is dead. You've been crucified with Christ. La persona que eras antes de que aceptaras a Cristo está muerta. So that now you can walk in a new life. Ha muerto con Cristo y ahora puedes caminar una You vida are, nueva. you are no longer a slave to sin. Ya no eres un esclavo del pecado. Before Christ, Antes de Cristo we were slaves to sin. éramos esclavos del pecado. Sin had power and had dominion over us, and we were slaves to sin. El pecado tenía poder y dominio sobre nosotros y éramos esclavos del pecado. But Jesus came to give us freedom from the power of sin. Pero Jesús llegó para darnos libertad del poder del pecado. Look at chapter 6, Miremos capítulo 6, and let's read verse 6 through 11. del versículo 6 If al you are reading 11. in English or listening in English, just read it in English. We'll go ahead and read it in Spanish. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñora más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez más por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor The nuestro. Apostle Paul is very clear. El apóstol Pablo es claro. Our old man has been crucified
with Jesus Christ. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. The Lord didn't come to reform our old man. El Señor no vino a reformar a nuestro viejo hombre. Think about that. Piensa en esto. You and I have a sinful nature. Tú y yo tenemos una naturaleza We were pecaminosa. born with a sinful nature Fuimos nacidos con una naturaleza That's why we pecaminosa. sin. Por eso pecamos. because we have a sinful Porque nature. tenemos una naturaleza The pecaminosa. Lord never came to reform your sinful nature, El Señor nunca vino a reformar tu naturaleza to put a pecaminosa, Band-Aid on it, a ponerle un curita or try to fix your old nature. o a tratar de arreglar tu naturaleza pecaminosa. The Lord said you have to be crucified El Señor dice, tuviste que ser crucificado with Christ. con Cristo. Amen? Amén. He came to create a new creation. Vino a ser una nueva criatura, He came to create a new man, a crear un hombre nuevo, the divine spirit of God, the divine nature of God. la naturaleza divina de Dios. And because our old man has been crucified with Christ, Y porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, Paul says we are no longer slaves to sin. Pablo dice que ya no somos esclavos del pecado. Jesus died to set you free from the power of sin, Jesús murió para liberarte del poder del pecado, so that we can walk in the newness of life, para que podamos caminar en una nueva vida, the life of Christ, la vida de the Cristo, life of the Spirit of la God. vida del Espíritu de Dios. Now, just as the old man was crucified, Así que así como el viejo hombre fue crucificado, God has given you a new man, Dios te ha dado un nuevo hombre, a new nature. una nueva naturaleza. That nature is inside of every believer. Y esa naturaleza está dentro de cada creyente. Amen? Amén. Don't you sense that new nature? ¿No sientes tú esa nueva naturaleza? What does it look like? ¿Cómo se ve? How does it feel? ¿Cómo se siente? You have a heart after God. Tienes un corazón por You Dios. love God. Amas a Dios. You want to please God. Quieres complacer a Dios. You want to obey God. Quieres You obedecerle a want to walk Dios. in obedience. Quieres caminar en You don't want obediencia. to live in sin anymore. No quieres ya vivir en pecado. Amen? Amén. That's the evidence Esa es la that you evidencia have the new spirit, that you have a new nature. de que tienes una nueva If naturaleza. you don't have a love for God Si no tienes un amor por Dios and a desire to be obedient y un deseo de ser obediente and to walk before the Lord, y de caminar ante Dios, probably you've never been born again. probablemente no has sido nacido You de have to nuevo. examine yourself. Tienes que examinarte a ti If mismo. you live the old lifestyle Si vives tu antiguo estilo de of vida, sin, de pecado, and you're okay doing y that, estás bien haciendo you've esto, probably never been born again. probablemente no has sido nacido de The new nuevo. nature's not there Esta nueva naturaleza no está ahí aún, because He will bring conviction. porque Él va a traer convicción. You will say, I don't want to live that life. Vas a sentir, ya no quiero vivir esa vida. Amen? Amén. I'm not saying the struggle is over. No estoy diciendo que la batalla ya se acabó. I'm not saying you won't have a fight, No estoy diciendo que ya no vas a tener que but your pelear new nature con tu nueva is the naturaleza. one that loves God, Tu nueva naturaleza es la que that ama a Dios, desires God. que desea a Dios. And when you fail God, you feel it. Y cuando le fallas a Dios lo And you sientes. go, man, I hate that. I don't want to do that. Y dices a ti mismo, odio esto, no quiero Because hacer I esto, love God. porque amo a Dios. I want to be obedient to Y God. quiero ser obediente a Dios. You have that nature. ¿Tienes esta Have naturaleza? you been born again? Has sido nacido de nuevo. Happened to me Me pasó a mí when I received Christ. cuando recibí a Dios. Immediately, I wanted Inmediatamente to read the Bible. quería leer la I Biblia, wanted to go to church. quería ir a la I iglesia, wanted to serve the Lord. quería servirle a I Dios, wanted to be obedient. quería ser It obediente. happened immediately Pasó inmediatamente because of the Holy Spirit por el Espíritu Santo who dwells within us. que mora en nosotros. Amen? Amén. Now, so you see, now that we're justified by grace, Ahora, ya que somos justificados por gracia, that doesn't give me a license to go ahead and live a sinful lifestyle. eso no me da una licencia para ir y vivir un estilo de vida de pecado. It doesn't work like that No funciona así, because I've been set free from sin, porque he sido libre del pecado, the power of sin. del poder del I've been pecado. given a new life in Christ. Se me ha dado una vida nueva en He has Cristo. given me victory over my flesh Me ha dado victoria ante mi carne through the Spirit of God. a través del Espíritu de Dios. Now, in chapter 7, Ahora en capítulo 7 he's also given us liberty from the law. también nos da libertad de la ley, The law refers to the law of Moses. que se refiere a la ley de Moisés. You might say, I don't understand the law. Tú tal vez digas, yo no entiendo la ley. Well, you probably don't really understand the law Bueno, tal vez no entiendes la ley, because the children of Israel Porque los were hijos- under the law of Moses, and we're not really under that law, so we don't understand. porque los hijos de la ley, los hijos de Moisés están bajo la ley de But Moisés, they understood. pero nosotros no lo estamos, pero ellos lo entendían. All of their lives, the law had dominion over the Jewish nation. Durante toda su vida, la ley tenía poder sobre la nación de
de los israelitas. They lived under the law, Vivían- under the dominion of the law. They lived it from the childhood to the day they died. They were under the law. Vivían bajo la ley, bajo el dominio de la ley, desde que nacieran hasta que murieren, estaban bajo la But ley. there's a problem with the law. Pero hay un problema con la ley. What is it? ¿Cuál es? The law could never justify anyone before God. La ley nunca podía justificar a nadie ante Dios. Why? ¿Por qué? Because no one could ever fully keep the requirements of the law. Porque nadie podía completamente mantener los requerimientos de la ley. No matter how hard an individual tries, he cannot do it No importa qué tan duro el individuo intente hacerlo, no se puede. because we're sinful human beings. Porque somos humanos pecaminosos. We were born with a sinful nature. Fuimos nacidos con una naturaleza pecaminosa. So the problem is not with God's law. Así que el problema no es con la ley de Dios. The problem is with you and I El problema es contigo y conmigo. because we are sinful people by nature. Porque somos gente que es pecaminosa por naturaleza. The law was designed to reveal that to you La ley fue diseñada para revelar esto ante ti. so that you would understand how sinful you are. Para que pudieras entender qué tan pecador eres. When you see how holy God is Y cuando miras qué tan santo es Dios. and what He requires, Y lo que requiere. and then you find out that you can't do it, Y después te das cuenta de que no puedes hacerlo. you still covet, Aún lo deseas. you still hate, Aún odias. and you start seeing that, man, my heart, all these things are in my heart, and I'm evil. Y comienzas a ver todas estas cosas están en mi corazón. Soy That's what the malvado. law does. Eso es lo que hace la ley. It reveals Revela to you a ti and to me y a mí how evil we are. qué tan malvados somos. You understand that? ¿Entiendes esto? It's like a mirror, Es como so you can see como un espejo para que puedas ver how evil you are. qué tan malvado That's eres. the design of the law. Para eso fue diseñada la Show ley. us Para mostrarnos. God is holy Dios es santo and I'm not. y yo no. And that's mainly what the law was for. Y para eso fue diseñada la ley. So we could turn to Christ Para que podamos voltear a ver a Cristo and run to the Messiah y correr al and Mesías to be saved by y grace, ser salvos por gracia faith in Christ. a través de fe en Cristo. That's the plan of God, Ese es el plan de Dios. to lead us to Jesus Christ. El guiarnos a Jesucristo. But you're not going to go to Christ Pero no vas a ir a Cristo. unless you understand Al menos que how entiendas sinful you qué are. tan pecador There's eres no hope for you. y que no hay esperanza You para ti. can't save yourself. No te puedes salvar a ti mismo. Then you'll run to Christ. Después vas a correr a Say, Cristo. Lord, have mercy on me. Dice, Señor, ten misericordia en mí, Son of David, hijo de David. save me Sálvame of my sin. de mi pecado. I believe in you. Creo en ti And then you're saved by y grace. después eres salvo por gracia. Amen? Amén. And you're dead to your old man. Y mueres a tu viejo You have a hombre new man. y tienes un nombre nuevo. That battle is real. We'll talk about that battle in a minute. Pero esa batalla es real y vamos a But hablar look de at ello en un verse minuto. chapter 7, verse 12 to 14. Pero miremos en capítulo 7 del versículo 12 al 14. 12 al 14. De manera que la ley, la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. So Paul is very clear that the law of God is holy, just, and good. Sorry, to 14 as well? Yeah, I think it's I didn't. Perdón, 14 me faltó. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. So Paul says the law is good. Así que Pablo dice que la ley es buena, It's holy, es santa, it's just, es justa and it's good. y es buena. Those are the three words he uses. Las tres palabras que usa. So God's law is good. Así que la ley de Dios es buena. Why? ¿Por qué? Because it's a reflection of who God is. Porque es un reflejo de quién es Dios. God is holy. Dios es santo, God is just. Dios es justo, God is good. Dios es bueno. That's why his law is good. Por eso es que su ley es buena. Because it's a reflection of who God is. Porque es un reflejo de quién es Dios. The problem, El problema, once again, una vez más, is the law is good, es que la ley es buena, but it reveals pero revela how sinful we are. qué tan pecadores somos. That's why it says in verse 14. Por eso dice en versículo 14. The law is spiritual, but I am carnal, La ley- sold under sin. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al So pecado. once again, the problem is not with the law. Así que una vez más, el problema no es con la ley, The problem is within me. el problema es conmigo. I have a sinful nature. Yo tengo una naturaleza The law pecaminosa just reveals it. y la ley lo revela. It's like an x-ray
machine. Es como una máquina de rayos X. It reveals Revela what's in us. qué hay en The nosotros. problem is not with the machine. El problema no es con la máquina. The problem is the evil that's in El us. problema es la maldad que está en mí. And the law just magnifies it. It shows it to us. Y la ley lo magnifica, nos lo muestra. The law says don't covet. La ley dice no avaricies. And then we find ourselves coveting. Y nos encontramos We avariciando. say, oops, Decimos, ups, there's evil in me. hay maldad en mí. God says don't covet. Dios dice no avaricies. But yet I find myself Pero si me encuentro a mí coveting avariciando what my neighbor has, lo que tiene mi vecino, or my neighbor's wife, o la esposa de mi or my vecino, neighbor's car, o el carro de mi or my vecino, neighbor's job. o el trabajo And de I mi find vecino, myself y me encuentro a mí mismo that there's sin in me que hay pecado en mí, because God's law is showing me that. porque la ley de Dios me lo muestra. The problem is with us. El problema es con nosotros. Have you ever saw a sign that says do not touch? ¿Has visto un letrero que diga no toques? What's the first thing you want to ¿Qué do? es lo primero que quieres hacer? Right or wrong? You want to touch. Bueno o malo, que quieras tocar. You don't believe me, parents Si no me crees, padres, who have young children? si tienes niños, Just tell them, diles, don't do that, no hagas eso. and see what they do. Y a ver qué hacen. They're going to want to do what you told them don't do. Van a querer hacer lo que les dijiste que no hicieran. That's how it works. Así funciona. We don't like rules. No nos gustan las We want reglas. to break rules. Las queremos romper. When I was in high school, when I was a kid, Cuando estaba chico, my brothers, I'm the youngest of 6. yo soy el más chico de 6. And all of my brothers were in sports. Most of them were in Y sports. la mayoría de mis hermanos estaban en los deportes. Wrestlers, Lucha, uh, basketball, baseball players. básquetbol, béisbol. And when I was a kid, I would go watch the games Y cuando estaba chico iba y miraba los at juegos Norwalk High School. en la preparatoria Norwalk. And they had these bleachers that would come out. They were in the wall, but they would come out, and they were low, and they would go all the way up high. And they had all these metal behind them that was structured. They would push in and pull out, but they were huge. What are bleachers? Like benches. Tenían como estas bancas que jalaban y tenían como metal por atrás y iban desde abajo hasta arriba. Entonces nomás las jalaban y se armaba la banca o la sección de bancas. So behind, there was all this metal structure that kids could climb on. Entonces, en la parte de atrás tenían estas estructuras metálicas que mantenían las bancas arriba, pero se ponían los niños a escalarlas. They put a big sign, Y le ponían un letrero grande. no playing behind the bleachers. No juegues atrás de las gradas. What do you think happened? ¿Qué crees que pasaba? All of us would go behind the bleachers. There'd be Todos, 20 of us. todos 20 de nosotros nos íbamos a jugar atrás de las I still have a gradas. scar on the back of my head Todavía tengo una cicatriz atrás de mi where I cabeza, cracked my head open and had to go get stitches. donde me descalabré y tuve que ir a que me cosieran. But the sign said, don't do it, and all of us said, oh, we got to go do it. Pero el letrero decía, no lo hagas, y nosotros, hoy tenemos que ir para allá. There was another sign, a yellow sign that said, don't, at the court, the basketball court, that the people were not supposed to go past the yellow line. Y también en la cancha de básquetbol tenía un letrero que decía, un letrero amarillo que decía, no pases de The esta line línea. was yellow. Y la línea era amarilla. And the sign said, don't pass the yellow line. El letrero decía, no pases de la línea What do you amarilla. think we did? ¿Qué crees que I mean, hacíamos? we'd all go like this. Todos íbamos así. That's just our nature. Es nuestra naturaleza. There's also, I heard a story about a hotel in Florida. También escuché una historia de un hotel en Florida. And it was really close to the edge of the water, Estaba muy cerca al agua, right on the water. justo en el agua. And they put a sign, Y pusieron el letrero. and it said, no fishing from your balcony. Decía, no pesques desde tu balcón. What do you think happened? ¿Qué crees que pasó? Everybody's fishing Todos andan pescando from their balcony. desde su balcón. So you know what they did to fix the problem? ¿Sabes qué hicieron para arreglar el problema? What do you think they did? ¿Qué crees que hicieron? Took the sign down. Quitaron el letrero. And when they took the sign down, everyone stopped fishing. Y cuando quitaron el letrero, todos dejaron de pescar. They probably never even thought of it until they saw the sign. Probablemente nunca pensaron en hacer esto hasta que miraron el letrero. That's how we are. Así somos. Our human sinful nature. Nuestra naturaleza humana We don't like pecaminosa. laws. We don't like rules. No nos gusta la ley, no We nos like to gustan las break reglas, nos gusta romperlas. Now, Jesus, Ahora Jesús I'm going to go ahead. He came to set us free from the law, vino a liberarnos de la ley, especially the Jewish people. especialmente a los judíos. That's why it starts off in verse, look what he says in verse 1. Mira lo que dice en versículo 1. Del capítulo Wait, I 7. think I'm maybe I'm wrong. Maybe 8. What does verse 1 say? On 7, do you ignore with the ones that know the law? ¿Qué le Yeah, dice read su verse Biblia? 1, chapter 7, verse 1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. So Paul basically says, I'm speaking to those who
who know the law. Pablo básicamente está diciendo esto. Ahora estoy hablando a aquellos que conocen la ley. You and I really don't understand that. When we talk about the law of Moses, you don't really understand. We don't understand it like the Jewish people did. Tú y yo en realidad no entendemos la ley tanto como los judíos la entienden. Because they understood that the law has dominion over us. Porque ellos entienden que la ley tiene dominio sobre nosotros. As long as I'm alive, Mientras esté vivo, if I'm a Jew, si soy from the judío, day I'm born desde el día que to nazco the day I die, hasta el día que the muero, law has dominion over la me. ley tiene dominio sobre I mí. cannot escape No it. la puede escapar. That's the way God organized it. Por eso es que Dios la organizó. You are under La the hizo. law. Estás bajo la ley. So Paul says, Así que Pablo dice, I'm speaking to those, do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Now, Paul's going to use the example of marriage Pablo va a usar el ejemplo del to matrimonio help explain this. para explicar esto. Look at verse 2 and 3. Mira versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Now, it says, in marriage, a woman is bound by law to her husband as long as he lives. Dice, en el matrimonio, la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras el marido As long viva. as your husband is alive, Mientras tu marido esté vivo, by the law, por ley, you can't go around marrying different people. no puedes irte y andar casándote con otra gente. You can't do that. No puedes hacer The Bible's esto. clear. La Biblia es clara. If he's alive, Si está vivo, you're married to him, estás casado con and él you have to stay there. y tienes que quedar ahí. Oh, but I don't want to be with him. Pero no quiero estar con él. That's not what God says. Eso es lo que Dios dice. God says, let no man separate what God has joined together. Dice que ningún hombre separe lo que él ha unido. Stay there. Te quedas In ahí. the good, En las in buenas, the bad, en las malas, in riches, en riqueza, in poverty, en pobreza. you stay with your te husband quedas con tu esposo and you stay with your wife y te quedas con tu esposa until hasta que death. la muerte lo separa. If he's alive Si está vivo and she marries someone y else, se casa con alguien it más, says she becomes an adulterer. dice que se convierte en una adúltera. But if he dies, Pero se muere, then she's free from the law. entonces es libre de la ley. Then she can marry someone else. Ahora puede casarse con alguien más. Some women have read this and thought about, Algunas mujeres leyeron esto y pensaron en darle cuello. better just get rid of him now. Dice, de una vez me deshago de él, A little bit of veneno en la comida. lo poison in the food, So I can marry that new guy over there. para verme casarme con el vato de I like ella. him better. Me gusta ese So I'll mejor. get rid of this Me guy. deshago de este. But the Bible says Pero la Biblia dice, that it don't work that way. no funciona así. If he dies, Si se muere, then you are free entonces eres libre from the law of marriage. de la ley del Then matrimonio. you can marry someone else. Ahora ya puedes casarte con alguien más. You're not free to go around doing what you want. Pero eres libre para salir y hacer lo que quieras. God doesn't bless that. He doesn't Es- ordain that. El Señor no bendice esto y no te ordena hacer esto. Imagine just changing people all the time. Imagínate andar cambiando de marido That's not cada God's rato. plan for marriage. No es el plan de Dios para But el this is not a matrimonio. study on marriage. Pero, I'm sorry. This is not a study on Pero, marriage. eso no es un estudio del Making a matrimonio. point Está haciendo un punto that you are bound in that relationship until one of you dies. de que estás unido en esa relación hasta que uno de los dos muera. Then you're free. Entonces eres libre. Now Paul's going to apply it to us. Ahora Pablo lo va a aplicar a Verse nosotros. 4 to 6. Versículo 4 y 6. Look at what he says. Miremos lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. All right, what is he saying here? ¿Qué está diciendo aquí? The truth is taught in chapter 6. La verdad se enseña en capítulo 6. Like marriage. Como el matrimonio. When one dies, Cuando uno muere, then you're free eres libre from the law of marriage. de la ley del matrimonio. Well, he says, you died with Jesus Christ. Ahora dice, tú muriste con Jesucristo. You were planted in his death. Fuiste plantado en su And muerte. since you died with Y Christ, como moriste con Cristo, the law no longer has dominion over you. la ley ya no tiene dominio entre ti. Now you're free from the law Ahora eres libre de la ley. so that you can serve the Lord in the power of the Holy Spirit. Así que le puedes servir al Señor en el poder del Espíritu Santo. Amen? Amén. Before Christ, Antes de Cristo, it says you were bound to your flesh. si estabas sujeto a tu carne,
ligado, I think, ligado to your sinful nature. a tu naturaleza And the pecaminosa. fruit of that was death. Y el fruto de ello era la muerte. But now in Jesus Christ, Pero ahora en Jesucristo you have been freed from the law, has sido libre de la ley so you might serve the Lord in the para Spirit. que le puedas servir al Señor en el Espíritu. Amen? Amén. Now we've been empowered by the Holy Spirit. Ahora hemos sido empoderados por el Espíritu Now Santo. we can live for God. Ahora podemos vivir por Dios. Now we can serve God Ahora podemos servirle a Dios in the Spirit of God. Notice that he uses the word serve. en su Espíritu. Y mira cómo dice la palabra servir, He says so that we could serve God para que podamos servir a Dios in the newness of the Spirit. con el nuevo Espíritu. Yeah, that's the service. We serve the Lord now. Ahora le servimos al Señor Love ahora. the Lord. Amamos al We Señor. serve the Lord. Le servimos al Señor. But before we move on, well, as we move on, Pero como avanzamos, I want to make something clear, something we need to clarify. hay algo que quiero clarificar. Paul's going to clarify. Pablo lo va a clarificar. Just because you're a Christian Solo porque eres cristiano does not mean that the battle is over. no significa que la batalla ya terminó. On the contrary, Al contrario, if you're a Christian, si eres cristiano, the battle has just begun. la batalla acaba de comenzar. You have to understand that. Tienes que entender esto. You understand that? ¿Entiendes esto? The battle has just begun. La batalla acaba de comenzar. Now there's an inner battle. Ahora hay una batalla interna. Why? ¿Por qué? Because now you have two natures. Porque ahora tienes dos naturalezas. You have a sinful nature, Tienes una naturaleza you have the pecaminosa divine y nature. tienes una naturaleza And divina. both of them Y ambas are in us. están en nosotros. And that's why we have this constant battle every day of our Y lives. es por eso que tenemos esta batalla constante cada día de nuestras Look what vidas. Paul says in verse 14 Mira lo que Pablo dice en versículo 14 to verse 17. al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Got it? Ya. So some people think that when Paul wrote this, Alguna gente piensa que cuando Pablo escribió he esto, was more or less a new Christian. era más o menos un nuevo, un And he nuevo was trying to cristiano. learn how to walk with God. Y estaba tratando de entender cómo caminar con And Cristo. Paul says, Y Pablo dice, there's something going on in me that I don't understand. I don't fully understand it. hay algo que está pasando en mí y no lo entiendo totalmente. Because I want to do good Porque quiero hacer lo bueno, because he's been regenerated. porque he sido regenerado. He has a new nature, Tiene una nueva naturaleza, the nature of Christ. la naturaleza de Cristo. And he says, I want to do, I love the Lord, Dice, amo al Señor and I want to do right before y God, quiero hacer lo bueno ante Dios. but I'm finding out something's going on in me, Pero me doy cuenta que hay algo pasando en mí and I don't understand it. y no lo entiendo. At this point, he didn't understand it, En ese punto no lo and he entendía. said, I want to do Y good, dice, quiero hacer lo bueno, but I often find myself doing things I don't want to do. pero a menudo me encuentro haciendo cosas que no quiero hacer. He actually says I'm doing things I hate. Dice, hago cosas que odio. De That's hecho. what Paul, he's going, whoa, I don't understand this. Eso es lo que Pablo dice, no entiendo. I'm doing things I don't want to do. Hago cosas que no quiero hacer. And Paul has a conclusion. Y Pablo llega a la conclusión. What is it? ¿Qué es? He said, it's no longer I, but sin that dwells in me. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. I have been born of the Holy Spirit. He sido nacido del Espíritu Santo. I have been regenerated by God. He sido regenerado por Dios. I have a heart after the De un Lord. corazón tras el Señor. Paul said, but now I find out there's something in me. Pero Pablo Not dice, me. ahora me doy cuenta que hay algo en mí que ya no soy Sin. yo. Es el I'm pecado. the new man, Yo soy el nuevo hombre, created in Christ criado en Cristo, for the glory of God. para la gloria de That's Dios. the real me. Ese soy yo, el But I'm de finding out verdad. that it's sin that I'm doing. It's not even me. Pero me doy cuenta que el pecado que estoy haciendo no soy yo. It's the sinful nature. Es mi naturaleza Have you ever pecaminosa. felt like that? ¿Te has sentido así? Have you ever felt that way in your life? ¿Te has sentido así en tu You vida? love God. Amas a Dios. You want to please Le God. quieres complacer a You don't Dios. want to fail Him. No le quieres And what fallar. happens? ¿Y qué pasa? Immediately you're failing Him. Inmediatamente le estás You're going, fallando. God, I don't want to do that. Dices, Dios, no quiero hacer esto. What's going on? ¿Qué está pasando? Am I even saved? ¿Soy salvo? You have to understand. Tienes que entender. That's the dilemma of every Christian. Es el dilema de cada Not cristiano. one Christian Ningún cristiano, does not experience this. no hay ningún cristiano que no All experimente of us esto. do. Todos nosotros pasamos por ello. But look what he says Pero mira lo que dice in verse 18 to 20. en versículo 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 20. Yeah. So Paul says, Así que Pablo dice, now I know that in me, ahora sé que en mí, that is in my flesh, el que está en mi carne, nothing good dwells. nada bueno mora ahí. We have to understand that. Tenemos que entender eso. In our flesh, En nuestra carne there's nothing good. no hay nada The bueno. Lord didn't come El Señor no vino to reform your old man. a reformar, a reparar tu There's viejo nothing hombre. good there. No hay nada bueno ahí. There's nothing there that's going to please God. No hay nada ahí que va a complacer a Dios. It's sin. Hay pecado. And so Paul says, I understand now that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Así que Pablo dice, ahora entiendo que el yo, el mí que es carne, no hay nada But he bueno ahí. said, to will is present. I'm sorry? I think he says, para querer. Ajá. To will is present in me. El querer está presente en mí. Why? ¿Por qué? Because he's been born again. Porque ha sido nacido de nuevo. I have the will, it's present Tengo el querer, está presente. to do what is good, El hacer lo bueno. but I can't find out how to perform it. Pero no puedo encontrar el cómo hacerlo. Can't find out how to do it. No puedo encontrar cómo lo The hago. more I try, Entre más the intento, more I fail. lo más fallo. Have you ever felt like that? ¿Te has sentido así? Lord, Señor, I'm not going to fail you anymore. yo no te voy a fallar. I'm going to go out today Voy a salir hoy and I'm going to have the victory. y voy a tener una I'm not victoria. going to fail you. No te voy a Have you ever fallarte. did that? ¿Has hecho esto? And what happens? ¿En qué pasa? In about 2 hours, En 2 horas. you're going, oh, Ya estás, oh, what's wrong with me? ¿qué me pasa? I want to do good, but I can't find it. I can't find it. Quiero hacer lo bueno, pero no lo encuentro. I can't find how to perform it. No encuentro cómo hacerlo. And guess what? ¿Y qué crees? Paul's learning. Pablo está He aprendiendo. was determined Está determinado to do right before God, a hacer lo bueno ante Dios. and yet he kept failing. Y aún así que sigue fallando. Guess what Paul learned? Y mira qué aprendió Pablo. That determination is not enough. Que la determinación no es suficiente. Willpower is not enough. La fuerza de voluntad no es You're going to need suficiente. more power Necesitas más poder than willpower. que el poder de la You're voluntad. going to need more power than determination. Vas a necesitar más poder que You determinación. know the famous Mexican saying? ¿Sabes el dicho mexicano famoso? What is it? ¿Qué es? Sí se puede. Sí se puede. Right? Sí se puede. Sí se puede. That saying is like, sí se puede. Like, we're Mexicans, man. We can do anything. Y eso es como, sí se puede, que somos mexicanos, podemos hacer lo que Right? sea. ¿Verdad? But guess what? Pero adivina qué. No se puede. No se puede. You cannot do it No lo puedes hacer in your own strength, en tu propia in your own power. fuerza, en tu propio You poder. cannot do it. No lo puedes And that's the hacer. problem of many Y Christians. ese es el problema con muchos Even cristianos. myself, Aún conmigo I've mismo. fallen into that. He caído en esto. I say, I'm not going to do that anymore. Ya no voy a hacer eso. But I'm not trusting in Christ. Pero no estoy confiando en Cristo. I'm not trusting in the Holy No estoy Spirit. confiando en el Espíritu Santo. Trusting in my own willpower. Estoy confiando en mi propia My fuerza de own voluntad, determination. en mi propia And then I determinación. find out Y después me doy cuenta, fast, rápido, my willpower is not enough. que mi fuerza de voluntad no es suficiente. My determination is not enough. Mi determinación no es suficiente. I begin to learn. Y comienzo a aprender. I can't do this. No puedo hacer esto. I can't live the Christian life No puedo vivir el caminar cristiano. on my own. Yo solo. I need God. Necesito a I Dios. need the Holy Spirit. Necesito al I Espíritu need the Santo. power of God. Necesito el poder de Dios. Because I keep failing. Porque sigo failing, fallando y fallando. And because I'm stubborn. Y porque soy terco. And I think I can do it. Y creo que puedo I'm hacerlo. a super duper Christian. Soy un super duper cristiano. I can do this. Yo puedo hacerlo. And that's what's happening with Paul. Y eso es lo que le I pasa a believe he's a Pablo. new Christian. Creo que es un nuevo creyente. And he's trying. Y está intentando. And he's going, man, I'm finding out there's something going on in here I don't understand. Me estoy dando cuenta de que hay algo que está pasando aquí que But no he's entiendo. learning. Pero está aprendiendo. You got two natures. Que tienes dos naturalezas. They're fighting. Y están peleando. El uno al otro. You're not getting the victory. Y no estás ganando. God allows us to struggle. Y Dios nos permite que He batallemos. watches us. Nos mira. He allows us. Lo permite. And he waits Y espera. until you put up the white flag. Hasta que tú levantes la banderita blanca. Y te rindas. God, Y digas, I Dios, can't do it. no puedo hacerlo. Harder I try, Entre más lo the intento, more I fail. más fallo. I need you, Lord. Te You necesito, have to Señor. understand Y tienes que entender how impotent qué tan impotentes you are. eres. O somos. You need Jesus Christ every minute of your life. Necesitas a Jesús cada minuto de tu vida. You need the power of the Holy Spirit all day long. Necesitas el poder del Espíritu Santo todo el día. We need to look to God all the time and pray and seek God. Necesitamos mirar a Dios y orar y buscarle. Amen? Amén. But God will allow you Pero Dios lo va a permitir. to go on. Que vayas tú solo. And okay, you want to go in your own power, go for it. Y te dice, ok, ¿quieres ir tú en tu propio poder? Dale. And he waits till you run out of gas. Y te espera hasta que se termine la gasolina. And you say, I stop right here. Y dices, aquí paro. Lord,
Señor, you don't do it in me, si tú no lo haces en mí, it ain't going to happen. no va a pasar. You got to work in my life. Tú tienes que obrar en mi vida. Yo no puedo. But you know what? Pero, ¿sabes qué? Paul, since he was still trying so hard, Pablo, como seguía intentando bastante duro, guess what? adivina qué, Guess what happens? adivina qué Well, pasa. Look at verse 21 to 24. Versículo 21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Look what this man says. Mira lo que dice. He says, "O wretched man that I am," or On verse you say how it is, 24. "O wretched man that I am." miserable de mí. O en inglés dice hombre malvado que soy. Miserable está bien. Sí, miserable. So this guy, or Paul, is now, he's a Christian, but he's miserable. Este hombre Pablo dice que es cristiano, pero es miserable. Ay, miserable de mí, I'm a miserable person. Yeah. Why is he a miserable person? ¿Por qué es una persona miserable? Because he's been given a new nature, Porque se le da una nueva naturaleza. one that loves God, Una que ama a Dios. one that wants to please God, Una que quiere complacer a one that Dios. prays Una que ora and reads the Bible, y lee la he Biblia. cries out to God, Y clama al and seeks Señor. the Lord. Y busca. But then he keeps failing Pero sigue fallando. and failing, Y fallando. and so now he feels miserable. Así que ahora se siente miserable. Have you ever felt like that? ¿Te has sentido así? I have. Yo sí. Many times. Muchas veces. Miserable. Miserable. To say, Lord, I don't want to do that. Digo, Señor, no quiero hacer esto. My heart is with you. Mi corazón está My contigo. love is with Mi you. amor está And contigo. yet I'm doing things I don't want to do. Y aún así estoy haciendo cosas que no quiero hacer. And it drives us to feeling miserable. Y nos lleva a sentirnos And miserables. many Christians, Y muchos they're cristianos miserable son miserables. because they stop there, Porque paran ahí, struggling batallando in the flesh en la carne to live a Christian life. para vivir un caminar They cristiano. feel miserable. Que se sienten They're just miserables. stuck there. Y paran ahí. Ay de mí. Ahí de mí. Just a miserable human being. Soy un humano miserable. Because that's what it produces inside. Porque eso es lo que produce dentro. It caused Paul to realize how helpless he was. Le causa a Pablo darse cuenta que tan hopeless, que tan desamparado, desesperado estaba. Paul began to realize, I can't do this. Se da cuenta de que él no puede hacer esto. Who's going to deliver me ¿Quién me va a liberar from this body of death? de este cuerpo de muerte? He realized, Se da I cuenta, need deliverance. necesito ser liberado. I can't do it. No lo puedo My hacer. willpower is not strong enough. Mi fuerza de voluntad no es lo My suficientemente fuerte. determination is not strong Mi enough. determinación no es lo suficientemente And Paul fuerte. felt trapped in this body of death. Y Pablo se siente atrapado en este cuerpo de muerte. And he realized, Y se da cuenta, I need help necesito ayuda, outside of myself. afuera de mí mismo. So he cries out, Así que clama, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He's ready to give up. Está listo para He's rendirse. come to the end of his rope. Ha llegado al último que le And he queda de cuerda. realizes, Y se da cuenta, I need deliverance. necesito ser liberado. Who is going to help me? I'm trapped in this body of death. Who's going to help me? ¿Quién me va a librar? Estoy atrapado en este cuerpo de muerte. That brings Paul to the next point. Y esto lleva a Pablo al siguiente punto. Or that brought Paul to the point of quitting. O llevó a Pablo al punto de rendirse. Then he says in verse 25, Después dice en versículo 25, I thank God through our Lord Jesus Christ. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So Paul finally gives up. Así que Pablo se rinde. And he realizes, he says, I thank God for Jesus Christ. Se da cuenta, le doy gracias a Dios por Jesucristo. It's like a pause in what he's saying. Y hay como una pausa en lo que dice. He's saying, I thank God. Who's going to deliver me from this body of death? And he goes, I thank God for Jesus Christ. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y le doy gracias a Dios
por Jesucristo. Because Paul is learning. Porque Pablo está aprendiendo. I need to look to Jesus. Tengo que mirar a Jesús. I need to look to the Lord Tengo que mirar al Señor for the victory. por la victoria. Because the victory is going to come through Christ. Porque la victoria va a venir a través de It's Cristo. not going to come through my strength No a través de mi fuerza and my willpower. y mi fuerza de It's voluntad. going to come through Jesus Christ. Va a venir de Jesucristo. He's going to set me free. Él me va a liberar. He's going to give me the victory Él me va a dar la over victoria sin sobre el and pecado rebellion. y rebelión. He's going to give me the victory over my flesh. Él me va a dar la victoria sobre mi carne. Amen? Amén. And that's why we need to come to that point in our Christian Y life eso tenemos que llegar a este punto en nuestro caminar cristiano, where we recognize donde reconozcamos the only way to have a victorious life la única manera en la que podemos tener una vida victoriosa is through Jesus Christ, es a través de through the Jesucristo, work of the Holy Spirit. de la obra del Espíritu Santo. Amén. But Paul recognizes Pero Pablo lo reconoce. the battle is going La on. batalla está The pasando. battle is La real. batalla es It's real. never going to end. Nunca va a The terminar. sinful nature will always be there to bother us. La naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí para molestarnos. Have you ever seen those candles on birthday candles? ¿Has visto estas velas de cumpleaños? And you blow them out Y le soplas and they light again. y prenden otra vez. And you blow them out Y le soplas otra and they vez light again. y prenden otra Those are vez. frustrating, right? Son frustrantes, ¿no? That's like the old man. Así es el viejo hombre. He's always going to be there to mess with you, Siempre va bother a estar you. ahí para estarte molestando. Always going to try to take control. Siempre va a tratar de tomar el Of your control life. de tu vida. He doesn't have the steering wheel anymore. Ya no tiene el mando. Jesus Christ has the steering wheel. Jesús lo tiene. But guess what? Pero adivina qué. He's in the car. Está en el carro And he's going todavía. to try to take that wheel. Y va a tratar de tomar ese Always volante. going to try to take that wheel. Va a tratar de tomar ese volante He wants siempre. to have dominion over you. Porque quiere tener dominio He sobre ti. wants to control you. Quiere The controlarte. flesh La carne wars against the spirit, está en guerra contra el and espíritu. the spirit wars against the flesh. Y el espíritu está en guerra contra la And they're carne. contrary to one another. Y son contrarios el That's uno al the otro. battle you feel every day Esa es la batalla que sientes going on diariamente inside of you. pasando en ti. So what do? Así que, ¿qué I'm hacemos? going to ask you for a few more minutes. Te voy a pedir unos minutos más de What tu do we tiempo. do? ¿Qué hacemos? The third section, La tercera sección, chapter 8, capítulo 8, is called security se llama seguridad in the spirit. en el espíritu. There's security. Hay seguridad. Guess what? Adivina qué. Even though you struggle Aunque batallas and fight y peleas and fall y te and caes fail, y there's fallas, still something beautiful that God has done. hay algo hermoso que el Señor ha In hecho. chapter 8, En capítulo 8, verse 1, versículo 1. it says, "There is therefore now no condemnation to those who are in Jesus Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So Paul says there is no condemnation for those who are in Christ. Así que Pablo dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Guess what? Adivina qué. If you have received Jesus Christ Si tú has recibido a Jesucristo as your Lord and Savior, como tu Señor y tu then you Salvador, are in Christ. estás en Cristo. You are in Christ Estás en right Cristo. now Ahora mismo, because you received Jesus. porque recibiste a You are Jesús. in Christ. Estás en Cristo. And it says there is no Y condemnation no hay condenación, dice, to those who are in Christ. para aquellos que están en Even Cristo. though you struggle, Aunque batallas, even though you fail, aunque caes, it doesn't say no dice, there's no trials, no hay prueba, there's no failures, no hay caídas, there's no sin. no hay It pecado. says there's no No, condemnation. dice, no hay There condenación. is none No hay for you para ti as a Christian. como cristiano. Amen? Amén. I like that. Me gusta esto. Now, there's a phrase here I want to clarify quickly. Ahora, hay una frase aquí que quiero It clarificar. says, "For those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Para aquellos que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That phrase is not found in the earliest manuscripts. Esta frase no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Some of your translations, it's not even there. Algunas de tus traducciones eso ni siquiera está And ahí. many believe it's not supposed to be Y there. muchos piensan que no se supone It's que just debe supposed estar to ahí. say there are no condemnation for those who are in Christ. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Amen? Amén. I like that. Me gusta esto. Because Christians, we struggle. Porque los cristianos batallamos. Sometimes we walk in the flesh. A veces caminamos en la carne. Sometimes we walk in the Spirit. A veces caminamos en We're el always in Espíritu. that battle daily. Siempre estamos en esta batalla But look at, diariamente. skip with me to verse 33 and 34. Pero pasemos al versículo 33 y 34. It says, "Who then shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who makes intercessions for us." ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por And nosotros. so the question is, who now can condemn us? Así que la pregunta ahora es, ¿quién puede And condenarnos? the answer is no one.
La respuesta es nadie. No one can condemn you. Nadie puede condenarnos. Because Christ died for you Porque and Cristo- Christ rose for you. Porque Cristo murió por ti y Cristo And resucitó now por ti. there is no condemnation Y ahora no hay condenación for those who are in Christ. para aquellos que están en Cristo. That's the security we have. Esa es la seguridad que In tenemos Jesus Christ. en Jesucristo. We are secure. Estamos asegurados. Amen? Amén. There is no condemnation. No hay condenación. Why? Because 2,000 years ago, Años atrás, Jesus Christ was condemned on the cross Jesús fue condenado en la cruz for our sins. por nuestro You pecado. do not have condemnation. No tienes condenación. Many Christians Muchos cristianos live viven under condemnation. bajo condenación. Always. They Siempre. always feel guilty. Siempre se sienten They always culpables. feel condemned. Siempre se sienten They don't condenados. understand. No entienden That if you are in Christ, que si estás en Cristo, there is no condemnation no hay condenación for you. para ti. Amen? Amén. We have to believe that and receive Tenemos that. que creer Now esto turn y back with me. We're recibirlo. going to take a couple minutes. Ahora vamos a ocupar unos minutos más. Verse 2 says, Versículo 2 dice, For the law of the Spirit of Christ, of life in Christ, has made me free from the law of sin and death. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Now, Jesus Christ has set us free from the law of sin and death. Jesucristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. The law of sin and death La ley del pecado y de la muerte was strong, era fuerte, very strong, muy fuerte, too strong for you and I. demasiado fuerte para ti y para mí. But it says, but the law of the Spirit of life in Christ has made us free from the law of sin and death. Pero dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. There, Christ is stronger. The Spirit of life in Christ made me free. El Espíritu de Cristo Jesús es fuerte, nos ha liberado. And now He's given us power Dios nos da poder in the Holy Spirit en el Espíritu to Santo walk in the newness of life, para caminar en la nueva a vida. life that pleases God. Una vida que le The agrada a battle will Dios. always be there, La batalla siempre va a estar ahí. never going to end. Nunca va a terminar. But we can have victory through Christ. Pero podemos tener victoria en Cristo. We have to make a choice. Tenemos que tomar una decisión. We are no longer slaves of sin. Ya no somos esclavos del pecado. Now we have an option. Ahora tenemos una opción. You have an option Tienes una to opción. walk in obedience Caminar en obediencia or to walk in sin. o caminar en pecado. You have an option. Tú tienes una opción. When you're in the world, before you're born again, Antes de que nacieses de you nuevo, have no option. no tenías opción. You have a sinful nature. Tenías una naturaleza all you pecaminosa. have. Era todo lo que Now tenías. you have a new nature. Ahora tienes una nueva You have naturaleza. an option. Y tienes una opción. I can be obedient to Puedo Christ. ser obediente a Cristo. Amen? Amén. You have to make a choice. Tienes que hacer una Now let's decisión. finish with these two verses. Terminemos con estos dos Verse versículos. 3 and 4, and then we'll pray. 3 y 4, estos vamos a orar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So it says, what the law could not do, Dice lo que la ley no pudo hacer, and that it was weak through the flesh. y después fue débil por la That carne. means that the law could not empower you. Significa que la ley no te podía dar el poder. The law could not give you any power to live a godly life. La ley no podía empoderarte para vivir una vida santa. It could only show you sin Solo te podía mostrar el pecado and condemnation, y la but it could condenación, not empower you. pero no te puede empoderar. That's what it was. That was it was weak in the sense it was weak because couldn't empower. We were the weak ones. En un sentido era débil porque no te puede empoderar, pero también nosotros éramos débiles. That's why Jesus came. Por eso vino Jesús. What did He do? ¿Y qué hizo? It said He condemned sin in the flesh. Condenó al pecado en la carne. Think about that. Piensa en ello. Sin El pecado condemns us, nos condena a nosotros. and Jesus came to condemn sin. Y Jesús vino a condenar al pecado. That's why there's no condemnation. Por eso no hay condenación. Jesus came to condemn sin in the flesh. Porque Jesús vino a condenar al pecado en la carne. And if you were in Christ, Y si estás en Cristo, He came to deal with sin, vino a lidiar con el pecado, empower you with the Holy Spirit. para empoderarte con el Espíritu So now Santo. we can live a righteous life Así que ahora podemos vivir una vida as we justa, walk in the Spirit como caminamos en el and not in the Espíritu flesh. y no en la carne. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. Amen? Amén. So, in conclusion, Así que en conclusión, and I know this has been long, y sé que ha sido largo, but it's so important. pero es tan importante. Either we yield to the flesh, Ya tenemos que o rendirnos a la carne, we let the flesh rule over us, dejamos que la carne reine, or we yield to the Spirit. o nos rendimos al Espíritu And we look to Him, y miramos a Él and we trust Him, y confiamos en Él and we allow Him y le permitimos a to Él empower us que nos empodere to live the Christian life. para vivir la vida We cristiana. need to cry out, Y tenemos que clamar, "Oh wretched man that I am, oh hombre miserable, hombre miserable que who will soy, deliver me?" ¿quién me librará? And then we look to Jesus. Y después miremos a We Jesús say, "Thank God for Jesus y Christ." digamos gracias a Dios por Think Jesucristo. about this. Piensa en esto. Two types of Christians. Dos tipos de cristianos. One
One Uno, type una that vez. says, "Oh, miserable man that I am." Oh, hombre miserable que soy. Or one that says, "I thank God for Jesus Christ." U otro que diga, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Which one are you? ¿Cuál eres? Are we the one that says, oh, miserable man that I am? Uno que nada más dice, oh, hombre miserable que soy. No victory, No hay victoria, always in the flesh. siempre en la carne. Or the man that says, "I thank God for Jesus Christ." O el que dice, le doy gracias a Dios por I thank Jesucristo. God for the power of the Holy Spirit. Le agradezco a Dios por el poder del I Espíritu thank Santo, God that He's given me the victory que Él me ha dado la victoria in my life. en mi vida. We're one of the two. Somos uno de ellos dos. We need to cry out to God. Y necesitamos clamar a Dios. Amen? Amén. So these sections we've looked at, Esas secciones vimos. we're all sinners. Todos somos pecadores. We've been justified by faith. Hemos sido justificados por fe. But we also have to walk in the sanctification of the Spirit, Pero también tenemos que caminar en la santificación del Espíritu. new life in Christ. La nueva vida en Cristo God has given us. que Dios nos ha dado. We're free, Somos libres. not bound by the law, No somos sujetos a la but ley, we're free. pero libres. Amen? Amén. Lord, we thank you for your word. Señor, te agradecemos por tu palabra. Lord, I pray that you would help us Señor, oro que nos ayudes to really, truly live a victorious life in Christ. a verdaderamente vivir una vida victoriosa en Cristo. Lord, we all know what the battle's like. Señor, todos sabemos cómo es la batalla. We've all experienced it. Todos la hemos experimentado We know y sabemos. we need you, Lord. Te necesitamos, Señor. Lord, Señor, help us ayúdanos to walk the life a caminar en vida. that you've given us in Christ. La vida que nos has dado en Cristo. Lord, fill us with the Holy Spirit. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Help us Ayúdanos. cry out to you, Clamamos a ti, to look to you, a verte, to seek your help. a buscar tu ayuda. We bless your name. Bendecimos tu nombre. Thank you for your goodness. Gracias por tu Lord, bondad. I thank you Y Señor, te damos gracias. that even though we struggle, Que aunque batallamos, even though we fail, aunque fallamos even though we sin, y aunque pecamos, there is no condemnation no hay condenación to those who are in Christ. para aquellos que están en Cristo. Because you died for us. Porque moriste por nosotros. You rose on the third day. Te levantaste al tercer día. It says, who can bring an accusation Dice, tu palabra dice, ¿quién puede traer acusación against the Lord's elect? ante los escogidos del Señor? Because it's God who justifies us. Porque es Dios quien nos justifica. Lord, that's what matters most. El Señor es lo que más importa. What do you think? ¿Qué es lo que tú piensas? What do you say about ¿Qué es us? lo que tú dices acerca de nosotros? Lord. Gracias, Señor, You've justified us. que nos justificas. There's no condemnation, Y no hay condenación, even though we struggle, aunque batallamos, even though we fail. aunque fallamos. We still have that assurance. Tenemos esta aseguranza There is no de condemnation. que no hay condenación. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We want to live in a way that glorifies you. Queremos vivir una vida que te We glorifique ask for your help. y pedimos por tu ayuda. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amén.